Buenas noches, mi nombre es Joaris Perea Becerra, estudiante de segundo periodo de psicología. Eh, Me encuentro inscrita al curso de Historia de la Psicología con la tutora Silvia Joana Mena. Eh, Pertenezco al CEA Turbo. El grupo es el 56. El día de hoy les voy a hablar de las etapas que ha tenido la psicología para consolidarse como ciencia, pues como hasta hoy la conocemos como una ciencia. Entonces vamos a iniciar con la etapa precientífica. En la etapa precientífica encontramos tres, tres grandes ciencias que aportaron para iniciar el desarrollo de la psicología como tal. Entonces está la etapa de la filosofía, la etapa de la fisiología y la etapa biológica. Cada una de estas hizo su aporte. La etapa de la filosofía eh, aportó lo que es el dualismo, el asociacionismo, el sensacionismo o espiritista. El dualismo, el gran precursor de esta es Descartes. Este Descartes cree que el hombre está compuesto de dos sustancias, una somática y dos psíquicas. La somática es cuerpo y la psíquica es mente. Hay un señor que se llama Henry Misiak, eh, que dice que las características se determinan en la nueva psicología. O sea, que las características de lo que vaya surgiendo en la psicología se va a terminar pues al final. Aquí en el asociacionismo se dio a mitad del siglo XVIII de la mano de Hartley y su gran precursor fue Platón. El sensacionismo o empiritistas dice que los empiritistas se concentraban en el estudio de ideas que contenía la mente humana, reconociendo dos tipos, ideas simples y complejas y una combinación de las que las une y las asocia. Entonces, ese fue como el aporte que hizo la filosofía en la etapa precientífica. La filosofía trae otros grandes precursores que intervinieron en el desarrollo de esta ciencia, que es Ernest Weber. Este señor experimentó con discriminación de peso, descubriendo que la masa, densidad y peso no era una magnitud absoluta, sino relativa. Tenemos a Feichner, propuso propuso la cuantificación de las sensaciones de manera indirecta. Según Feichner, la relación entre el cuerpo y el alma se sucedían de manera regular y constante. Gall, que bueno, viene siendo el parte del siglo XVIII, propuso un movimiento médico fisiológico que tuvo impacto ascendente en la psicología científica. Este tiene el interés de la psicología en cuanto sitúa las capacidades humanas ligadas a las estructuras cerebrales. Hernán von Helmholtz investigó sobre la filosofía de la óptica y la acústica. Entonces este fue el aporte que hizo la fisiología a la ciencia, a la etapa pues precientífica. Ya acá en la etapa biológica encontramos otros grandes precursores como es Darwin, quien consiguió hacer penetrar el evolucionismo, transformó la imagen del ser humano. El señor Darwin también hizo pruebas con animales y aportó a a la etapa precientífica. Encontramos a Aristóteles, que planteó la historia de la vida sobre la Tierra bajo un planteamiento fixista. Encontramos al señor Jean-Baptiste Lamarck, quien planteó la hipótesis
Los cambios en el entorno son responsables de las alteraciones estructurales en animales y plantas. O sea que todo lo que pasa en el entorno, eh, pues todo lo que sucede en el entorno afecta a los animales y plantas. Pues en esa época precientífica él lo veía así. Encontramos al señor Edward Spencer, quien proclamó antes que Darwin que la mente solo podía comprender mostrando su evolución. O sea, que la mente solo entendía cuando evolucionaba. Ya pasamos acá, que es la psicología científica. Acá ya vamos a hablar de los grandes países donde se inició la psicología como tal, como ciencia. Entonces, principales países donde se inició su proceso como ciencia. Entonces vemos Alemania, Francia, Rusia, América, Islas Británicas. Aquí en Alemania dice que se inició con Wundt. Este señor es considerado como el fundador de la psicología experimental y pues cuando se le da este nombre es porque fue el que más promovió la psicología como una ciencia independiente en Alemania. Acá en Francia conseguimos al señor Ribot. El señor Ribot se centraliza y aúna el inicio de la psicología científica de su país. O sea que él fue el que inició, fue el pionero. No solo porque fue quien intentó independizar la psicología tanto de la filosofía metafísica como de la filosofía como de la fisiología, sino porque además representó un proyecto institucionalizador a través de su cátedra, su revista y sus propuestas de un laboratorio. O sea que el señor en su intervención eh, hizo aportes grandes como un proyecto institucionalizador, aportó revistas en Francia y además un laboratorio. Acá en Rusia encontramos a su pionero que es Shelpanov, quien en Moscú tuvo el beneplácito de los psicólogos más importantes de aquella época. Entre esos psicólogos encontramos a Wundt, Titchener, Kuff, Stum, Mark y Kastel, incluso Pavlov. Se le considera uno de los principales representantes de la psicología de Wundt en Rusia, el señor Selpanov. Acá en América vemos que su gran impulsor fue William James. Señor William James es considerado por muchos autores como el psicólogo americano más importante y como el gran precursor del movimiento funcionalista en Estados Unidos. O sea que él fue el que eh, es el psicólogo americano más importante que tiene la historia hasta el momento. Acá en Islas Británicas encontramos a George John Romanes. Entonces la técnica de trabajo fue la observación. El señor James John Romanes eh, pues trabajaba más que todo observando. Ya vamos a pasar acá a lo que es, después de haber vivido lo que fue la etapa precientífica, la científica, llegamos al punto de donde se fue formalizando la psicología y fue tomando, cada una fue como buscando, se fue fundando varias escuelas. Entre esas encontramos el psicoanálisis, la psicología cognitiva y la psicología de la gestalt. Pues son otras, son muchas más, pero en este momento yo me enfoqué en el psicoanálisis, en la psicología cognitiva y en la psicología de la gestalt. Aquí en el psicoanálisis vemos que Freud propuso que la personalidad depende de la manera como se van integrando desde los primeros años de vida tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. El ello es la única estructura que está presente al nacer, dice Freud. Y el superyo es la conciencia social y moral del individuo y se va adquiriendo paulatinamente a través de los procesos de socialización primaria y secundaria. O sea que el superyo lo vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando en la vida.
El yo, en los escritos más tempranos de Freud, fue definido como la conciencia del sí mismo, o sea, la capacidad de la misma persona reflexionar, tener su propia, conocerse como tal. Aquí en la psicología cognitiva se puede afirmar que el reciente desarrollo de la psicología cognitiva fue una consecuencia esperable, derivada de dos circunstancias principales relacionadas entre sí. De un lado, el desbordamiento de la revolución cognitiva que vino a indicar prácticamente todos los ámbitos de la ciencia y por el otro, el interés por reemplazar las propuestas teóricas del conductismo. O sea que la psicología cognitiva vino como a reemplazar lo que decían en el conductismo y a darle un mejor sentido a lo que se quería decir con esta. La psicología de la Gestalt es una palabra alemana que ha sido traducida de diferentes maneras: configuración, organización, percepción o forma, estructura o campo. Aunque pues el uso acá en literatura sea distinto, vale la pena mencionar que en el idioma español quizás los más utilizados son forma y campo, o sea que más que todo acá pues las personas que hablamos español la conocemos como forma y campo. La GESLA es un enfoque psicológico que surgió en Alemania de principios del siglo XX con las investigaciones de Max Weiner, Wertheimer. El origen puede ubicarse alrededor de los escritos publicados en 1912. Entonces, estos son como tres escuelas que hacen parte de las escuelas de la psicología. Acá, eh, aquí ya les voy a hablar de la ética deontológica del psicólogo. Entonces, dice que, bueno, yo hice mi propia reflexión acerca de esta y dice, en la deontología del profesional de psicología vemos reflejados unos parámetros para ser un profesional íntegro. Es muy importante para mí como estudiante y futura psicóloga conocer cómo se debe ejercer esta tan importante profesión, pues siempre se debe tratar el ser humano como una persona libre. Nunca podemos tomar decisiones por encima de la que la persona quiera tomar. Nosotros solo debemos orientar. Siempre debemos mantener el secreto de confiabilidad que nos depositen. En relación con nuestros colegas, nunca debemos entrar en conflicto y de ser así, debemos buscar solucionarlo en privado, nunca en público, pues esas actuaciones pondrían en duda nuestra ética profesional pues como tal, ¿cierto? Entonces ese fue como la reflexión que yo hice y acá hice el juego, nunca gané, bueno. Y aquí está lo que es ya la bibliografía, donde está pues todo la base de donde se investigó, de lo que les hablé. Entonces, no siendo más, muchas gracias y gracias.